Ciencias, subsector física. A continuación veremos qué es la reflexión de la luz. Primero recordemos que la luz es una onda electromagnética que se origina a partir de la emisión de fotones. Los fotones son partículas de luz que van viajando. Para efectos gráficos, ese viaje o ese movimiento de la luz la representamos en forma de rayos. Un rayo es la línea imaginaria por donde viaja una partícula de luz. Los representamos con flechas como las que están ahí en la pantalla. ¿Por qué flechas rectas? Bueno, porque la luz se propaga en línea recta. Existen evidencias empíricas de que la luz se propaga en línea recta. Por ejemplo, ponemos una fuente de luz, ponemos un objeto entre medio y vemos que detrás en la pared o en la pantalla se proyecta una sombra. Esa sombra es el lugar donde no están llegando los rayos de luz y eso nos demuestra que esos rayos de luz que salen de la fuente de luz están viajando en línea recta. ¿Por qué vemos los objetos que no tienen luz propia? Como dice ahí, vemos los objetos que no tienen luz propia gracias a que tienen la capacidad de reflejar la luz. ¿Qué cosa es reflejar la luz entonces? Bueno, reflexión de la luz es el fenómeno en el que la luz se devuelve hacia el mismo medio del que venía luego de entrar en contacto con una superficie. En palabras simples, reflexión de la luz es cuando la luz rebota en los objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos esa superficie negra que está ahí en la pantalla, hacemos incidir un rayo de luz y lo que va a pasar con ese rayo de luz es que se va a reflejar. Por lo tanto, la reflexión de la luz cumple una ley, que es la ley de la reflexión, y que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Qué significa eso? Tenemos la superficie negra, aquella sobre la que vamos a hacer incidir un rayo de luz. Vamos a trazar la línea normal, que es una línea imaginaria que es perpendicular a esa superficie. Es decir, la normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Para qué usamos esa normal? Porque supongamos que hacemos incidir un rayo. Es decir, ese rayo es el rayo incidente. Ese es el rayo que viene viajando hacia la superficie con un determinado ángulo que lo llamamos ángulo de incidencia. Entonces, al chocar con esa superficie dijimos que lo que pasaba es que ese rayo rebota, se refleja. Por lo tanto, sale hacia allá un rayo reflejado. ¿Qué dice la ley de la reflexión? Dice que el ángulo que hay entre ese rayo reflejado y la línea normal es igual al ángulo que hay entre el rayo incidente y la línea normal. Es decir, que esos dos ángulos que están ahí son iguales. Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. O lo que es lo mismo, alfa sub i, que es el ángulo de incidencia, igual a alfa sub r, que es el ángulo de reflexión. Esa es la ley que cumplen todos los rayos al reflejarse en una superficie. Entonces ahora podemos ver que tenemos dos tipos de reflexión. La primera es la reflexión especular. ¿Qué dice? Si la superficie es lisa, entonces todos los rayos que lleguen paralelos a esa superficie se reflejarán paralelos, como lo vemos en el ejemplo. Los rayos están llegando paralelos y como la superficie es especular, es decir, es como un espejo. Los espejos son sumamente lisos, ¿verdad? Por eso especular. Entonces, si la superficie es lisa, esos rayos se van a reflejar tan paralelos como llegaron. El segundo tipo de reflexión es la reflexión difusa, que dice que si la superficie es rugosa, es decir, no es lisa, los rayos, a pesar de que lleguen paralelos, se reflejarán en distintas direcciones, como lo vemos ahí en el ejemplo. Están llegando 4 rayos paralelos que, como la superficie no es lisa, se reflejaron en distintas direcciones. Ahora nos podríamos hacer la pregunta, entonces, ¿aquí no se cumple la ley de la reflexión? Sí, sí se cumple. Lo que pasa es, si nosotros hacemos un zoom en ese sector, vamos a ver algo por el estilo. ¿Qué está pasando? Está pasando que como la superficie es rugosa, las direcciones de las normales están cambiando. Cada rayo por sí solo cumple la ley de la reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Pero como las normales cambian, entonces las direcciones del rayo reflejado cambian. Pero aquí también se cumple la ley de la reflexión. Pero como los rayos salen en distintas direcciones, entonces esta reflexión es difusa. Los rayos venían paralelos y se reflejaron no paralelos.